En las películas de terror siempre pasa lo mismo. Un grupo de personas cree que puede sobrevivir, corren, se esconden, toman malas decisiones y de alguna forma piensan que todo saldrá bien. Pero si te encontrarás con alguno de estos monstruos del cine, la historia sería muy diferente, porque hoy veremos 5 personajes de terror con los que simplemente no puedes sobrevivir. Y sí, algunos personajes del cine dan miedo, pero estos directamente no te dan ninguna oportunidad. Esto no es gracioso, Amber. ¿Te gustaría jugar a algo, Tara? Puesto 5. Ghostface. Cuando pensamos en asesinos del cine de terror, normalmente imaginamos monstruos, imposibles de detener, criaturas sobrenaturales o entidades que parecen invencibles, pero Ghostface es diferente. Este personaje apareció por primera vez en la película Scream, dirigida por el maestro de terror Wes Craven. La idea de la película era simple, pero brillante: crear un asesino que conociera todas las reglas del cine de terror y las utilizara a su favor. A diferencia de otros villanos de esta lista, Ghostface no es una criatura sobrenatural, no tiene poderes mágicos, no es inmortal y tampoco posee fuerza sobrehumana. Detrás de la máscara siempre hay una persona normal, y justamente ahí está lo aterrador. Porque en cada película la identidad de Ghostface cambia. Puede ser un amigo, un compañero de escuela, incluso alguien que aparentemente es inofensivo. Esa imprevisibilidad convierte al personaje en algo mucho más peligroso de lo que se parece. Su arma principal suele ser un cuchillo, pero lo que realmente lo hace letal es su inteligencia. Ghostface estudia a sus víctimas, observa sus rutinas y juega con ellas psicológicamente antes de atacar. De hecho, uno de los rasgos más característicos es que suele llamar por teléfono a sus víctimas antes de aparecer. Durante esas llamadas, Ghostface comienza un juego macabro de preguntas sobre películas de terror, aumentando lentamente la tensión mientras la víctima intenta entender lo que está pasando. Pero cuando la conversación termina, normalmente el asesino ya está cerca. Además, Ghostface tiene algo que muchos otros villanos no tienen: la capacidad de aprender. Como cada asesino es diferente, cada uno desarrolla su propio estilo y sus propios métodos. Eso significa que nunca sabes exactamente a qué tipo de enemigo te enfrentas. Ahora, siendo totalmente honestos, Ghostface tal vez es el único asesino al que probablemente en esta lista pueda sobrevivir. Pero hay un pequeño problema. En las películas de Scream, las víctimas siempre cometen el mismo error: subestimar al asesino. Creen que pueden escapar, creen que pueden enfrentarlo. O peor, creen que la llamada telefónica es una simple broma. Y para cuando se dan cuenta de la verdad, Ghostface ya está dentro de la casa. Así que si alguna vez recibes una llamada con una voz extraña preguntándote, ¿Cuál es tu película favorita? tal vez sea mejor no contestar. Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. ¿Hola? Puesto número 4. Michael Myers. Si Ghostface demuestra que un asesino humano puede ser aterrador, Michael Myers demuestra algo aún peor: que el mal puede ser algo imposible de detener. Myers apareció por primera vez en la película de Halloween, dirigida por el legendario cineasta John Carpenter. La idea original del personaje era crear un tipo de villano diferente, no un asesino con motivaciones claras, sino una presencia casi sobrenatural. En la historia original, Michael era un niño aparentemente normal, que vivía en el tranquilo pueblo de Haddonfield, pero en la noche de Halloween, con solo 6 años, tomó un cuchillo de cocina y asesinó brutalmente a su propia hermana. Después de eso fue encerrado durante años en una institución psiquiátrica. Los médicos que lo estudiaron llegaron a una conclusión inquietante: Michael Myers no mostraba emociones, remordimiento ni empatía. Era como mirar directamente al vacío. El psiquiatra que lo analizó durante años, el Dr. Loomis, lo describió de una forma que se volvía icónica en el cine de terror. Detrás de los ojos de Michael Myers no había nada, excepto el mal puro. Cuando finalmente escapa del hospital, Myers regresa a Haddonfield y comienza una serie de asesinatos que lo convierte en una leyenda del horror. Pero lo que realmente hace aterrador a Michael Myers no es solo su historia, sino sus habilidades. Michael posee una fuerza física anormalmente alta, puede atravesar puertas, levantar personas con una sola mano o sobrevivir a ataques que matarían a cualquier ser humano. Ha recibido disparos, puñaladas, caídas desde grandes alturas e incluso explosiones, y aún así siempre regresa. Además, Michael tiene algo que lo vuelve aún más perturbador: paciencia absoluta. No corre, no grita, no habla, simplemente camina. Pero sin importar cuánto corra su víctima, Michael siempre aparece de nuevo, sigilosamente, en algún lugar cercano. Es como si el miedo mismo lo guiara. Y aquí es donde viene el problema, porque si te persigue un asesino normal, al menos puedes intentar escapar. Pero Michael Myers funciona totalmente diferente.
Puedes esconderte, puedes correr, puedes incluso cerrar todas las puertas de tu casa, pero tarde o temprano cuando mires por la ventana, probablemente lo vas a ver ahí, parado en la oscuridad, sin moverse. Y en ese momento tú vas a entender algo muy simple. Michael Myers no está persiguiendo a su víctima con prisa, porque sabe que al final siempre la va a alcanzar. Puesto número 3. Jason Voorhees. Si hay un lugar en el cine de terror al que definitivamente no deberías ir, ese es el campamento de Crystal Lake, porque es el hogar de Jason Voorhees. Jason apareció por primera vez en la película de Viernes 13, creado por el guionista Victor Miller. Curiosamente, en esa película Jason ni siquiera era el asesino principal, pero el personaje terminó convirtiéndose en uno de los villanos más famosos de toda la historia del cine de terror. La historia de Jason comienza cuando era solo un niño. Según la leyenda del campamento, Jason tenía deformidades físicas y era constantemente aislado por los demás. Un día, mientras los monitores del campamento estaban distraídos, el pequeño Jason cayó al lago y aparentemente se ahogó. Su madre culpó al campamento por la tragedia y comenzó una serie de asesinatos para vengarse, pero la historia no terminó ahí. Con el paso de las películas, Jason regresa como una figura prácticamente indestructible que protege el territorio de Crystal Lake. Y desde ese momento, cualquiera que se acerque demasiado al lugar se convierte en una posible víctima para él. Jason es fácil de reconocer por su máscara de hockey, una de las imágenes más icónicas del cine de terror. Pero lo realmente aterrador del personaje no es su apariencia, sino lo que es capaz de hacer. Jason posee una fuerza sobrehumana, puede romper puertas, lanzar personas varios metros o aplastar cráneos con sus propias manos. Además, parece tener una resistencia casi imposible. Disparos, machetazos, explosiones, prácticamente nada logra detenerlo mucho tiempo. Con el paso de las películas, Jason se transforma en algo más cercano a una fuerza sobrenatural que a un ser humano. En varias ocasiones ha sido destruido por completo, solo para regresar de alguna forma inexplicable. Y si eso no fuera suficiente, Jason también tiene una enorme ventaja. Conoce perfectamente el territorio donde caza, el bosque, la oscuridad, el lago. Todo eso juega a su favor. Ahora piensa esto por un segundo. Estás en medio del bosque, en una noche, en un campamento aparentemente abandonado y empiezas a escuchar pasos detrás de ti. Te das la vuelta y una figura enorme aparece con una máscara y sosteniendo un machete. En ese momento tienes dos opciones. La primera, correr. Y la segunda también es correr. El problema es que en las películas de Viernes 13, las personas siempre hacen exactamente lo mismo. Intentan escapar entre los árboles, se tropiezan, se pierden y terminan exactamente donde Jason quiere. Porque cuando Jason Voorhees decide que eres su próxima víctima, el bosque deja de ser un lugar donde esconderse y se convierte en una trampa letal. Puesto número 2. Freddy Krueger. Hasta ahora hemos hablado de asesinos extremadamente peligrosos, pero todos tenían algo en común, existían en el mundo real. Freddy Krueger no. Freddy apareció por primera vez en la película de Pesadilla en Elm Street, creada por el director Wes Craven. Desde su primera aparición se convirtió en uno de los villanos más originales del cine de terror, porque Freddy no necesita perseguirte por un bosque, ni esconderse dentro de tu casa. Freddy te espera en el único lugar del que nadie puede escapar, los sueños. La historia del personaje comienza años antes de los eventos de la película. Freddy Krueger era un asesino en serie que atacaba a niños en el pequeño pueblo de Springwood. Finalmente fue capturado, pero un error legal permitió que quedara libre. Los padres del pueblo, furiosos, decidieron tomar justicia por su propia cuenta. Persiguieron a Freddy hasta una vieja fábrica abandonada y le prendieron fuego. Allí, Freddy murió, o al menos eso parecía. Pero de alguna forma regresó, convertido en algo diferente, algo que ya no estaba limitado por las reglas normales de la realidad. Desde ese momento, Freddy obtuvo su poder más aterrador, la capacidad de entrar en los sueños de las personas. Y dentro de los sueños, Freddy es prácticamente un dios, puede cambiar el entorno, puede manipular la gravedad, puede transformar su cuerpo o el de sus víctimas. En este mundo, todo funciona según sus reglas. Su apariencia también se volvió icónica. El rostro completamente quemado, su suéter rojo y verde y el famoso guante con cuchillas en los dedos que utiliza para atacar. Pero lo más inquietante de Freddy no es solo su poder, sino su personalidad. A diferencia de otros asesinos del cine, Freddy disfruta lo que hace, se burla de sus víctimas, juega con ellas y prolonga el miedo antes del momento final. Para él, todo es un juego. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente desesperante.
porque normalmente si algo te persigue puedes intentar escapar. Pero con Freddy no funciona así. Puedes cerrar todas las puertas, puedes esconderte o puedes irte de la ciudad. No importa. Tarde o temprano vas a tener que dormir. Y en el momento en el que cierres los ojos, Freddy estará ahí, esperándote. Puesto número 1. Xenomorfo. En el cine de terror existen asesinos muy peligrosos, pero hay algo todavía peor que un asesino, un depredador perfecto. El xenomorfo apareció por primera vez en la película de Alien, dirigida por Ridley Scott. La criatura fue diseñada por el artista suizo H.R. Giger, quien creó uno de los monstruos más inquietantes y reconocibles de la historia del cine. A diferencia de los personajes de esta lista, el xenomorfo no es un humano ni un espíritu vengativo. Es una especie de alienígena diseñada por la evolución para una sola cosa: cazar. El ciclo de vida del xenomorfo ya es aterrador por sí solo. Todo comienza con una criatura llamada Facehugger, una especie de parásito que se adhiere al rostro de una víctima e implanta un embrión desde su cuerpo. Después de un tiempo, la criatura nace de una forma brutal, rompiendo el pecho de su huésped. A partir de ese momento el xenomorfo empieza a crecer rápidamente hasta convertirse en una máquina de caza casi perfecta. Sus habilidades lo convierten en uno de los enemigos más difíciles de enfrentar en cualquier historia de terror o de ciencia ficción. Tiene una fuerza física impresionante, capaz de atravesar metal o levantar a un adulto con facilidad. Su cuerpo está protegido por una especie de exoesqueleto extremadamente resistente, lo que hace que las armas convencionales muchas veces no sean suficientes para detenerlo. Pero quizás su característica más peligrosa es su sangre. La sangre del xenomorfo es un ácido puro, tan corrosivo que puede atravesar varios niveles de metal en segundos. Eso significa que incluso si logras herir a la criatura, podrías terminar destruyendo el lugar donde te encuentras. Además, el xenomorfo posee sentidos extremadamente desarrollados, velocidad increíble y la capacidad de moverse sigilosamente por paredes, techos o conductos de ventilación. Y cuando caza, lo hace con una precisión escalofriante. Tiene dos mandíbulas, una extremadamente llena de dientes afilados y una segunda mandíbula interna que dispara hacia adelante con fuerza brutal para matar a sus presas. Ahora, imagina esto. Estás dentro de una nave espacial o en un edificio cerrado, no importa, las luces van a fallar. Todo está en silencio y sabes que hay un xenomorfo en algún lugar. No sabes dónde está, no sabes cuándo va a atacar, pero sabes que está ahí, esperando. Porque el xenomorfo no persigue por rabia ni por venganza. Persigue porque sencillamente es su naturaleza. Y cuando una criatura ha sido diseñada por la evolución para ser prácticamente el depredador perfecto, las probabilidades de sobrevivir se vuelven muy simples, prácticamente cero. Y bueno amigos, así todo el video, espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Síganme en mis otros canales y nos vemos en un próximo video.